Bien, ya está con nosotros nuestro primer invitado, Roque Benavides. Roque, qué gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por esta invitación. Me has traído recuerdos. Pudimos quedarnos unos meses allá en Nueva York, pero no. A Dios gracias, pudimos regresar a nuestra patria. Así es. Además, en aquella ocasión, coincidentemente con la entrevista, que vale la pena decirles también como anécdota a los televidentes, es que tú fuiste el último invitado en el estudio de la bolsa del New York Stock Exchange, de la Bolsa de Valores de Nueva York, que tuvo José Antonio Montenegro, amigo nuestro, y el hombre que tiene el programa Globovisión en CNN. Después, hasta hoy, no se ha vuelto a abrir ese estudio. Fíjate tú cómo es la vida. Pero bueno, aquí estamos. 27 años que Compañía Minas Buenaventura está inscrita en la Bolsa de Nueva York. Y este año estamos celebrando los 70 años de fundación de Compañía Minas Buenaventura. Así que es un recuerdo grato y, por supuesto, muy enriquecedor. Así es. Vayamos a lo nuestro. Roque, mientras el canciller alemán, que es el primer ministro, para que sepan todos los televidentes de Tierra Adentro, visitó Chile y Argentina buscando acuerdos para llevar litio para autos alemanes, que fue una primicia en este programa con José González, que luego estará con nosotros aquí en los estudios. La presidenta de la Comisión Europea, que es en buena cuenta la Unión Europea, Ursula von der Leyen, visitó México, Argentina, Chile y Brasil. ¿Para qué? Para tratar de llegar a acuerdos también para el litio y el hidrógeno verde. Y finalmente, el presidente Petro no esperó que lo visitaran. El presidente Petro de Colombia, con todas las críticas que podemos tener a él, se fue hasta Alemania para buscar inversión en energías renovables. Mientras tanto, en el Perú, el Congreso de la República acaba de crear un nuevo día feriado. ¿No estamos perdiendo el tren de la historia? Yo creo que la razón que no recibimos esas visitas es por la inestabilidad política que hemos tenido. Creo que las visitas no pueden ser solamente por el litio. El litio seguramente es importante. El litio viene siendo producido en Chile, en Argentina y en Bolivia. En el Perú no producimos litio. Se han encontrado estos yacimientos en Puno que todavía requieren de mucha exploración, yacimientos en roca, no en salitreras, como es el caso del norte de Chile, el norte de Argentina y, por supuesto, la zona de Bolivia. Así que creo que hay un potencial, pero creo que hay que explicarle al público, siendo hijo de geólogo, que hay que explorar todavía. Sí, todavía no se tiene todo claro. Yo veo que mencionan a Ingemet. Ingemet ha hecho un trabajo extraordinario en la zona de Puno y ha dado muchísima información, pero todavía falta mucho para saber qué cosa hay. Lo que tenemos que hacer en el Perú es generar mucho más estabilidad, y eso en manos del Ejecutivo y en manos del Legislativo. No cabe la menor duda que hay que priorizar atraer más inversión. Yo quería decirte que con el ingeniero Ricardo Márquez, con quien me une una linda amistad, estamos buscando de traer a la Sociedad Nacional de Industrias de Alemania para que puedan venir acá a procesar e industrializar aún más el cobre. Estupendo. Pero eso viene también acompañado con el litio, porque el costo de energía que hay en el Perú es muchísimo menor que el costo de energía que hay en Europa. Así es. Hoy día los inversionistas están repensando sus inversiones en China. Yo no sé si eso se conoce, porque la inestabilidad en China tampoco es que sea lo más deseable. Busquemos esas oportunidades, atraigamos capitales para industrializar nuestro país, para aprender de ellos. Ahora, por supuesto, aprovechar de que están saliendo algunos capitales de la China. Yo creo que es una gran oportunidad. Cuando te mencionaba estas visitas, coincido contigo, el litio es un tema que todavía está, porque la realidad del Perú es que es cobre, la realidad es que hay oro, la realidad es que hay plata, tierras raras, etcétera. Pero básicamente lo que te planteaba es que los países se están moviendo y tienen menos ventajas que nosotros, menos riquezas que nosotros, pero acá tenemos un parlamento que se está disparando al pie. Y la pregunta ¿es posible ver a un país en crecimiento con una clase política que para algunos es gangsteril y lumpenesca? Yo no pierdo el optimismo. Yo creo que el Perú es más grande que sus problemas, como decía Basadre. Y creo que hay que insistir, los medios de comunicación,
con toda modestia aparte, esta entrevista también permite que los congresistas nos escuchen y sepan que en el Perú hay un gran potencial, que no podemos perder tiempo, la pobreza no espera y que, por supuesto, estamos compitiendo con el resto del mundo. Es evidente que todos los países quieren atraer inversión y, por supuesto, promover su inversión nacional. Pero ¿quién mejor que el inversionista nacional requiere de la confianza que se necesita? Y es evidente que nosotros deberíamos de exigir que nos den la tranquilidad para seguir invirtiendo en todos los sectores. A mí me identificarán con minería, pero en agricultura, en turismo. ¿Cómo es posible que se haya perdido para nuestro querido Cusco todas esas oportunidades? La gente cree que un día tiran piedras y al día siguiente llegan los turistas. Vuelven a la normalidad. Y no es cierto. La cantidad de cancelaciones que hubieron. A mí me tocó encontrarme en una bodega de vinos en Chile con unos americanos. Teníamos viaje para venir a Perú y a Chile. Tuvimos que cancelar la parte de Perú e irnos solamente a Chile. Claro. No digo que esa sea un ejemplo perfecto, pero es un ejemplo. Sí, sí, sintomático. Pero es que ahí es que vamos al tema de la clase política, ¿no? Basadre decía que el Perú siempre ha tenido una clase dominante, nunca una clase dirigente, y eso lo dijo hace más de 60 años y parece que lo hubiese escrito hace una semana. Allí te pregunto, Dina Boluarte, y lo hemos comentado a veces en el programa, es el primer presidente del Perú, hablo de hombre y mujer, que en los últimos 50 años, por no irnos más atrás, gobierna sin partido y sin bancada. Una cosa bastante seria. ¿Debe quedarse Dina hasta el 2026? Yo no veo alternativa. Sinceramente, generar elecciones en este momento generaría más inestabilidad. No la conozco a la señora Dina Boluarte. No he votado por ella, pero sinceramente creo que sería para peor, para después llamar elecciones el año 26. Me suena un absurdo. Yo no creo que estamos para eso. Lo que hay que hacer es exigir que hayan buenos ministros de Estado. Algunos de ellos son muy buenos. El señor ministro de Economía es un hombre destacable, un hombre de carrera, un hombre muy equilibrado. Yo creo que el primer ministro está haciendo un esfuerzo grande. En el caso de nuestro sector, el ministro de Energía y Minas está tratando de simplificar los trámites. Yo no creo que debamos de ir a esa inestabilidad de un periodo de elecciones donde se dicen, pues, como dirían Zambacanuta todos, y no creo que corresponda. Mira, coincido contigo y te hacía la pregunta porque sin duda alguna Keiko Fujimori es una protagonista en la escena política nacional. Y ella ha insinuado, ¿no?, que bueno, que la presidenta no se sienta tan confiada, todo puede pasar, poniendo un velo de dudas sobre esa presidencia. ¿Tú crees que Keiko Fujimori le hace daño al país convirtiéndose en un factor de polarización? Pero yo no creo que haya dicho nada novedoso para la inestabilidad que hemos tenido, que el Congreso ha vacado presidentes. Ciertamente la señora Boluarte no puede sentirse muy confiada, porque acá pueden amanecer los congresistas y vacarla. Entonces yo espero que no suceda, pero es ese tema de inestabilidad. En el resto del mundo deben de estar sonriendo viendo al Perú, si es que no es una carcajada. Y creo que en eso tenemos que ser súper responsables todos los peruanos en evitar esa imagen de inestabilidad. Pero siendo un animal político, insisto sobre la pregunta, ¿Keiko es un factor de polarización para ti o de unión entre los peruanos? No, yo creo que no une a los peruanos. Es evidente por las votaciones que ella ha recibido, donde se ha presentado contra cualquier otro candidato, ha ganado ese cualquier otro candidato y no tenían pues las calificaciones. Por lo tanto, pareciera... Debo deducir que no debería ser candidata, digamos, por ahora. Que no ha tenido o que no ha sabido transmitir y que, quién sabe, tiene que repensar cómo tratar su carrera política, ¿no? De acuerdo, creo que es muy clara la opinión. Newmont ha comprado Newcrest
se convierte así en la primera empresa minera de oro del mundo, una de las más grandes de cobre, mientras Barrick Gold ofreció 17.000 millones de dólares para comprar First Quantum, que tiene, por ejemplo, una de las minas más grandes del mundo, que es la mina de Panamá, que ha comprado Río Tinto, pero First Quantum no aceptó. No ha comprado Río Tinto, ha comprado La Granja. Cierto. Que tiene Río Tinto. Sí, pero Río Tinto es una compañía mucho más grande que La Granja. Está bien, el proyecto de Río Tinto, totalmente, gracias por la precisión. Pero First Quantum no se vio tentada, no se le movió una pestaña por esos 17.000 millones de dólares que a cualquier empresa diríamos, oye, vendo, ¿no? Y no aceptó. Esto, digamos, estas señales, tú que eres, sin duda, uno de los, por no decir el minero peruano más importante, ¿tú crees que allí se puede leer las señales de esta efervescencia, de este interés en el mundo por invertir más en minería en el mundo y en el Perú? Es lo que se llama la consolidación. Empresas que un poco juegan a comprar empresas y no es que lo compran con efectivo. La mayoría de estos casos lo compran con acciones. Y mucho se discute en las escuelas de negocios si no es el ego del gerente general, del CEO, o si es que es realmente una sinergia, porque muchas veces no hay sinergias. Por ejemplo, un caso que yo he venido siguiendo, no sé si va a prosperar, es lo de Glencore con Teck en Canadá. Eso tendría mucho más impacto en el Perú, porque si Glencore compra Teck, va a tomar control de Antamina, sumando los porcentajes. ¿Y por qué? Además de su presencia en Volcan, por ejemplo, que es importante, ¿no? Pero Volcan es algo mucho más pequeño. Antamina. No, pero Antamina es la primera mina del Perú. Sí, claro. Imagínate que hubiera ya un accionista controlador que hoy día no existe. Y esa es una posibilidad real, ¿cierto? Es una posición real. ¿Y por qué? ¿Por qué ese deseo de comprar Teck? Bueno, ahí el negocio del carbón es el que juega un rol. Mucha gente considera que el negocio del carbón es un negocio contaminante. Y seguramente lo era a comienzos del siglo pasado. Hoy día tienen pues también mucha tecnología, pero como que el mercado castiga esas inversiones en carbón. Y entonces pudiera ser que Glencore está interesado en el resto de Teck y no en lo de carbón. Entonces comienzan a haber una serie de aspectos muy interesantes. En el caso de Newmont, yo entiendo que sí hay sinergias, que especialmente en Australia, donde Newcrest tiene operaciones vecinas a Newmont. En el caso de Barrick no lo he seguido. El nuevo proyecto minero San Gabriel de Buenaventura, en Moquegua, a 4.800 metros sobre el nivel del mar más o menos, promete ser la mina subterránea más grande y ambiciosa de Buenaventura, dedicada en este caso, corrígeme por favor, al oro y la plata. ¿Cuándo estaría empezando a operar esta mina? Nosotros tenemos mucha ilusión y optimismo de que va a estar produciendo para el año 25. Y es un yacimiento que nosotros adquirimos de Gold Fields. Gold Fields tenía la mayoría y nosotros compramos el 51% y nos hicimos del 100% ya hace algunos años. Es una zona nueva para Buenaventura, el sur del Perú. Está en las cumbres del Valle del Tambo, pero por supuesto muy lejos de Cocachacra y de Tía María. Es un yacimiento de oro, algo de plata, pero principalmente oro. Ahí tuvimos una discusión entre Gold Fields y nosotros. Ellos querían hacer un tajo abierto. Nosotros considerábamos que geológicamente convenía una mina subterránea que es como va a ser. Y así la vamos a desarrollar. Pero es el más grande proyecto, entiendo, de Buenaventura. O sea, empieza con cuánto, calculada de producción en cuántas toneladas. Estamos hablando de algo así como 150.000 a 200.000 onzas de oro, con una inversión del orden de los 500 a 600 millones de dólares. Buenaventura en su historia ha hecho inversiones más grandes, pero este es un proyecto para nosotros muy, muy interesante. Nosotros trabajamos en Buenaventura en 8 regiones del Perú y esta es una de ellas. Y esperamos sacarlo adelante, ¿no? Seguramente don Alberto, tu padre, don Alberto, hubiese querido ver esta mina operando, digamos por las dimensiones, porque muestra la madurez de Buenaventura, ¿o me equivoco? Bueno, es una mina mediana.
no es una mina grande, hay que ubicarse, ¿no? Quellaveco ha costado 5.500 millones de dólares. Claro. Estos son 500 millones de dólares. No seamos pretenciosos. Claro. Pero desde el punto de vista de una empresa fundada por peruanos, que tiene todas sus operaciones en el Perú, es una inversión importante. No vamos a negar que en Buenaventura también tenemos nuestros problemas, como en cualquier familia. Así que estamos con mucho entusiasmo de sacar adelante San Gabriel. Volviendo un poquito a la política antes que nos gane el tiempo, ¿cómo ves el futuro del Perú? La clase política es preocupante. Yo decía el otro día, conversando en el programa, que a mi modo de ver hay 3 cosas que le faltan al Perú, de las cuales adolece el Perú y que realmente cambiarían la historia por completo. Liderazgo, visión y empatía, que están absolutamente ausentes. Tú decías al principio, no pierdas esperanzas, hay que ser optimista, pero digamos, ¿qué avisoras? ¿Qué estamos esperando una sorpresa? ¿Aparece un outsider? Porque los que tenemos, o sea, el menú político que tenemos no es halagüeño. No. Churchill decía que los buenos políticos tenían que pensar en la siguiente generación y no en las siguientes elecciones. Creo que eso es lo que le falta a nuestros políticos. Pensar en la próxima generación, no quedarse en que si van a ser reelegidos o no. Pensar que el Perú es más grande que sus problemas, como decía Basadre, y creo que hay que insistir. Y eso nos toca a la sociedad civil. A mí muchas veces me dicen, pero ¿a ti te gusta la política? No es que me guste o no me guste. Todos los individuos, todos los peruanos tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de opinar, dar nuestra forma de pensar de tal manera también de influir. ¿Por qué no? No voy a decir que me van a hacer caso al 100%. Algún congresista estará escuchando y dirá, este pata sí tiene sentido. Y por supuesto el Perú merece mejores políticos. ¿Cómo tuviéramos pues más Aya de la Torre y más Bedoyas que pudieran liderar la falta de liderazgo? Pero ahora que tocas ese tema, hablando de empresarios, posiblemente tú comentaste antes al expresidente a Ricardo Márquez, digamos, sean los últimos empresarios que no le temen a sentarse en un estudio, conversar, soltar ideas. Hemos retrocedido. El empresario cree que en los últimos años, a partir de Fujimori, tengo esa percepción, cree que no, su misión es dar trabajo y pagar impuestos y echar a andar, lo cual no está mal. Y hemos abandonado el campo político para gente que no tiene ningún conocimiento, para gente que, no voy a dar nombres, que no tiene ninguna calificación siquiera para dar una ley, un decreto de ley. ¿No crees que es hora de que la empresa, los empresarios se atrevan a dar ese paso? Mucho más, hay que hacer mucho más esfuerzo. Definitivamente no hay que tener temor. Yo creo que un hombre como Alfonso Bustamante está dando cara, está dando que hablar y creo que eso es lo que hay que hacer. Yo invoco, tengo que reconocer que varias veces hago la autocrítica de que mis colegas empresarios no dan la cara, como que no les gusta. Bueno, hay que aprender. Hablar y tener una entrevista es también tener oficio. Y para tener oficio hay que venir con frecuencia. Seguramente nos equivocaremos. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Por supuesto, uno tiene que opinar y a veces se equivocará. Yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo con uno, pero lo que sí puedo decir es que tengo un absoluto compromiso con mi país y que quiero que en el Perú haya menos pobreza, que haya más oportunidades, que haya más descentralización. Yo viajo constantemente, durante la semana he estado en Huancavelica, en la mina de Julcán y en esta celebración de los 70 años, y viajo permanentemente. Viajo ahora a La Libertad esta semana que viene. Creo que es indispensable la presencia de gente capacitada. Seguramente hay de los empresarios que no son tan capacitados, pero los que hemos tenido la suerte de recibir una educación en el Perú o en el extranjero, tenemos una mayor responsabilidad. Yo sí invoco a mis colegas empresarios que tienen que sacar la cara. Acá no se trata de esconder como la avestruza, acá tenemos que salir a pelearla, todos, desde el trabajador más humilde hasta
el propietario que pueda tener una Recordemos empresa. lo que vivimos en la época de la intentona estatista de la banca. Allí, ¿no es cierto?, por ejemplo, un Ricardo Vega Llona, ¿no?, empresario, pero salió fuerte con muchos otros empresarios y detuvieron democráticamente una intentona que iba a poner en jaque al país y se frenó democráticamente. O sea, esas cosas son las que hay que hacer. Una última pregunta, agradeciéndote mucho tu presencia, Roque. El Congreso en los últimos meses, a pesar de tener solo 8 o 9% de aprobación y 92% promedio de desaprobación, le ha metido mano, para hablar en sencillo, a la SUNEDU, ¿no es cierto?, a los octógonos, está desapareciendo la meritocracia en educación, ha elegido un defensor del pueblo sin calificaciones, ha elegido a las locas también al nuevo Tribunal Constitucional, quiere, parece imparable e insaciable, quiere meter mano a la Junta Nacional de Justicia, al Jurado Nacional de Elecciones, a la RENIEC y a la OMPRE. La pregunta concreta es, ¿esto está bien? O como algunos creemos, esto puede poner en riesgo no solo el equilibrio de poderes del Perú, sino la democracia en su integridad. Lo que sucede, no sé cómo funcionarán los otros congresos en el resto del mundo. Nosotros hicimos un esfuerzo con reflexión democrática en crear una suerte de think tank, al cual un centro de pensamiento, un centro de evaluación para el Congreso de la República, para que pudieran los congresistas pedir que se evaluaran sus proyectos y así los pros y los cons y lograr buenas leyes. Pero pareciera que en el Congreso de la República cada congresista tiene que tener sus asesores, a los cuales le mochan el sueldo, y deberían de tener realmente mucho más respaldo de gente técnica. Creo que eso es lo que está faltando en nuestro país. Yo no sé si es que lo del Tribunal Constitucional no fue bien elegido, no lo sé. Tuve la suerte, si es que puedo decirlo, espero que no se ofenda, de visitar al doctor Augusto Ferrero ayer. Él pues es un ilustre jurisconsulto, quién sabe lo mejor que ha tenido el Tribunal Constitucional en nuestro país, ¿no? Y ojalá que hubieran más Augusto Ferrero en el Tribunal Constitucional. Pero la pregunta era, para cerrar, este apetito voraz que parece demostrar este Parlamento que es posible el de menor aprobación en la historia reciente del Perú, ¿no está poniendo en jaque a la propia democracia? Definitivamente, pero el Ejecutivo también ha metido la pata en varias cosas, el Legislativo también. Al final somos los peruanos los que elegimos, ¿ah? Tampoco el dedo acusador. Ustedes lo están haciendo mal. Y la autocrítica de los que hemos votado, porque hemos votado. No es que yo no puedo decir, no, yo no voté por el señor. Bueno, eso fue lo que escogió nuestro país. Quiere decir que no hemos sabido elegir a los mejores. Y la verdad es que la democracia debería contar con los mejores talentos de nuestro país. Eso no está sucediendo. Roque, muchas gracias por haber venido a los estudios de Tierra Adentro en ATV+. Espero tenerte en otra ocasión para seguir analizando, debatiendo, intercambiando ideas sobre un país que es el nuestro y al cual queremos. Muchas gracias. Nuestro país. Gracias, Oscar.